Imaginemos por un momento que estamos en la cima del mundo, donde cada bocanada de aire es una auténtica lucha. ¿Cómo es posible que el cuerpo humano sobreviva en un lugar así? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, la increíble ingeniería biológica que se pone en marcha en las grandes alturas. Es una historia de adaptación, sí, pero también de los peligrosos límites de nuestra fisiología. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué le pasa de verdad a nuestro cuerpo cuando el aire se vuelve, como se suele decir, fino? Y ojo, no es solo la sensación de quedarse sin aliento, es una cascada de respuestas fisiológicas súper compleja, y la vamos a ir descubriendo paso a paso. Vale, vamos a meternos de lleno en el problema fundamental. A ver, hay una idea muy extendida, pero que no es del todo correcta. No es que haya menos porcentaje de oxígeno en el aire a gran altitud. El problema es otro. Un concepto que, por cierto, empezamos a entender gracias a un tal Evangelista Torricelli allá por el siglo XVII. La clave de todo esto es la presión. Pensemos en el aire como si fuera una columna de libros que tenemos encima. A nivel del mar, esa columna es altísima y pesa mucho, empujando el oxígeno para que entre en nuestros pulmones. Pero claro, al subir una montaña es como si fuéramos quitando libros de esa pila. Hay menos peso, o sea, menos presión, y las moléculas de oxígeno están como más desperdigadas, se escapan, por así decirlo. Y eso hace que cada vez que respiramos entre menos oxígeno útil. Y este gráfico, bueno, es que lo deja clarísimo. Fijémonos en las barras. A 3.000 metros ya hemos perdido casi un tercio del oxígeno que tendríamos a nivel del mar. A 5.000 metros, la mitad. Y en la cima del Everest, esa barrita de ahí, es que es apenas un 30%. Es una caída en picado, vamos, una locura que dispara, como es lógico, todas las alarmas del cuerpo. Y claro, ante esta bajada tan bestia de oxígeno, el cuerpo no se va a quedar de brazos cruzados. Tiene un sistema de alarma que es inmediato y súper potente. Se activa en cuanto detecta el peligro de la hipoxia, que para que nos entendamos es la falta de oxígeno en los tejidos. Y lo primerísimo que hace el cuerpo, casi como un acto reflejo, un poco de pánico, es respirar más rápido y más profundo. Vamos, la hiperventilación de toda la vida. Es un intento a la desesperada por meter más aire, a ver si así consigue atrapar alguna de esas escurridizas moléculas de oxígeno. Pero claro, hiperventilar es solo el primer paso, la respuesta de emergencia. El verdadero director de orquesta aquí, el que coordina toda la respuesta a la falta de oxígeno, es una proteína que se llama factor inducible por hipoxia tipo 1, o HIF1 para los amigos. Podríamos decir que es como el coordinador general de emergencias de nuestro cuerpo. Y ojo, porque el HIF1 no da una sola orden y ya está, no, despliega un plan de supervivencia completísimo. Como vemos aquí, le dice al cuerpo, produce más glóbulos rojos para transportar oxígeno y también construye nuevas carreteras, o sea, vasos sanguíneos para llevarlo a todas partes, e incluso le dice a las células que se pongan en modo de ahorro de energía. Es en resumen una remodelación total del sistema a nivel molecular, una pasada. Bueno, ya hemos visto la alarma inmediata, esa respuesta de emergencia. ¿Pero qué pasa después? Pues pasamos al proceso a medio plazo, la aclimatación. Y aquí es donde el cuerpo empieza de verdad a remodelarse para poder vivir, y no solo sobrevivir, en este ambiente tan hostil. Y aquí es súper importante que distingamos dos conceptos que a veces se confunden. Por un lado está la aclimatación. Esos son los cambios que experimenta alguien que va de visita a la montaña. Son temporales y, si vuelve a bajar, reversibles. Pero por otro lado está la adaptación. Y esto ya son palabras mayores. Hablamos de cambios genéticos permanentes que se dan a lo largo de miles de años en las poblaciones que viven allí. Son, como vemos, dos caminos totalmente distintos para solucionar el mismo problema. Pensemos en el viaje que hace el oxígeno, desde que está en el aire hasta que llega a nuestras células. Es como una cascada, con varios saltos. Y en altitud, cada uno de esos saltos se complica muchísimo. Primero, la baja presión en el aire. Luego, el esfuerzo extra de los pulmones. Después, la sangre, que tiene que trabajar a tope. Y finalmente, la entregan los tejidos. Todo el sistema, de principio a fin, tiene que optimizarse al máximo. ¿Y todo esto en qué se traduce a nivel de rendimiento físico? Pues el dato es brutal. La capacidad aeróbica de un atleta de élite puede desplomarse hasta un 75% en la cima del Everest. 75%. Es como si de repente su motor solo funcionara un cuarto de su potencia. Esto nos da una idea bastante clara de la barrera fisiológica tan enorme que supone la altitud. Vale, hemos hablado de la aclimatación de alguien que sube a la montaña. Pero, ¿qué pasa con la gente que ha hecho de las alturas su hogar durante miles y miles de años? Ahí es donde entramos en el fascinante mundo de la adaptación. Su genética nos cuenta una historia increíble de selección natural. Es que estamos hablando de que los seres humanos llevan viviendo en los Andes, por ejemplo, unos 12.000 años. 12.000.
Son cientos y cientos de generaciones en las que, lógicamente, la selección natural ha ido favoreciendo a aquellos con genes que les daban alguna ventaja para sobrevivir con menos oxígeno. Y los resultados de ese larguísimo proceso los vemos hoy en día en las poblaciones andinas, tibetanas y también etíopes. Y aquí viene lo que es realmente fascinante. La evolución no encontró una única solución al problema, sino varias. Si nos fijamos en la tabla, es muy claro. Las poblaciones andinas, por ejemplo, optaron por una solución: tener más hemoglobina en la sangre, digamos más camiones para transportar el poco oxígeno que hay. Pero los tibetanos, en cambio, tienen una concentración de hemoglobina normal, como a nivel del mar. Su truco es otro: tienen pulmones más grandes y respiran más rápido. Son dos estrategias genéticas completamente distintas para prosperar en el mismo entorno hostil. Increíble. Pero claro, no todo es una historia de éxito y adaptación. La altitud tiene un lado muy oscuro y muy peligroso. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no se aclimata bien o cuando se le fuerza a subir demasiado rápido? Pues es entonces cuando aparecen las temidas enfermedades agudas de montaña. Una de las peores, sin duda, es el edema pulmonar de gran altitud, o EPGA por sus siglas. A ver si lo explico fácil. La falta de oxígeno hace que las arterias de los pulmones se contraigan con muchísima fuerza. Esto dispara la presión y el plasma de la SAURE empieza a filtrarse, a inundar los pulmones. Es literalmente como ahogarse, pero desde dentro, un ahogamiento en seco. Y si eso no fuera suficiente, también existe el edema cerebral de gran altitud, ECGA, que es igual o más peligroso. Aquí pasa algo parecido, pero en el cerebro. La hipoxia hace que los capilares cerebrales empiecen a gotear, filtrando líquido. Esto provoca que el cerebro se hinche, se inflame, lo que lleva a una disfunción neurológica gravísima y, en muchos casos, a la muerte. Y esta tabla nos muestra la progresión, y la verdad es que da un poco de miedo. A 2.500 metros a lo mejor solo notamos un dolor de cabeza o dormimos mal. Pero si subimos a 4.000 ya estamos hablando de problemas de memoria, de orientación, y por encima de los 5.500 el riesgo es directamente perder la consciencia. Es una demostración clarísima de lo increíblemente vulnerable que es nuestro cerebro a la falta de oxígeno. Así que el mensaje aquí tiene que ser rotundo, clarísimo. Tanto el edema pulmonar como el cerebral son emergencias médicas absolutas. Aquí no valen pastillas ni remedios. La única solución, la única cura que de verdad funciona es descender, bajar y hacerlo de forma inmediata. En fin, hemos recorrido una historia de una capacidad de respuesta biológica increíble, desde esa alarma inmediata del cuerpo hasta la adaptación genética que ha llevado milenios. Pero también hemos visto dónde está el punto de ruptura, el límite. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si la capacidad de adaptación del cuerpo es tan asombrosa, ¿cuáles son de verdad sus límites definitivos?